Buenas tardes para todos. Mi nombre es Sergio Andrés Serrano Pinzón, residente de cuarto año de Ortopedia y Traumatología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy dentro del módulo de la rodilla pediátrica va a ser la osteocondritis disecante juvenil. Esta patología fue inicialmente descrita por Koenig en el año 1888. Se definía como una alteración idiopática focal del hueso subcondral con un precursor con riesgo de inestabilidad y lesión del cartílago articular adyacente que podía predisponer a una osteoartrosis prematura, y esta definición fue propuesta por el ROC en el año 2022, que es el consenso que principalmente nos da unas pautas con respecto a la osteocondritis disecante juvenil. Tiene una incidencia aproximada entre 9.5 a 29 casos por cada 100.000 habitantes. Es más frecuente en hombres que en mujeres con una relación que va de 2 a 1 a 4 a 1. Tiene un pico de incidencia entre los 5 y los 16 años y principalmente ocurre en pacientes que realizan deportes de pivote o deportes explosivos como por ejemplo el básquet, el soccer, fútbol americano, entre otros. Las lesiones se encuentran bilaterales en el 14 al 30% de los casos. Como mencionaba en la diapositiva anterior, hay un grupo específico que habla sobre la osteochondritis disecante juvenil y es el Grupo Multicéntrico Internacional conocido como ROC, que significa Researchers in Osteochondritis of the Knee, establecido en el año 2008, diseñado para el estudio y la investigación de todos los ámbitos en la osteocondritis disecante. El estudio ROC, realizado en el año 2022, busca brindar una descripción demográfica, clínica e imagenológica y el manejo de los pacientes con osteochondritis disecante. Fue una corte prospectiva de 25 años que reclutaba pacientes en diferentes instituciones de los Estados Unidos para finalmente recolectar 1.004 rodillas en 904 pacientes. En conjunto con este otro autor que está mencionado en la parte inferior derecha, encontraron que el sitio más frecuente de la localización de la osteochondritis disecante juvenil fue en el cóndilo femoral medial en su parte lateral, el 66.2% de los casos, seguido del cóndilo femoral lateral en la región inferocentral, en el tercer puesto la tróclea con el 9.5% de los casos, seguido de la patela en la región inferomedial y finalmente en el plato tibial en el 0.2% de los casos. Existen diferentes razones o etiologías por las cuales ocurre la osteochondritis disecante juvenil. Sin embargo, se considera como una patología idiopática multifactorial. La causa o la etiología más mencionada en la literatura va a ser el microtrauma repetitivo en los pacientes con deportes de pivote o de alto impacto. También vamos a encontrar algunos factores mecánicos que podrían influir en el desarrollo de esta patología, como por ejemplo la alineación, ya sea un varo o un valgo, pacientes con presencia de menisco discoide, obesos e inestabilidad ligamentaria. También se asocia a la presencia de centros de osificación accesorios. También está la etiología de isquemia por el bajo número de anastomosis arteriales a nivel del hueso subcondral. Eh, También tenemos algunos factores genéticos que podrían estar asociados y factores metabólicos como bajas concentraciones de vitamina D o deficiencia de factores de crecimiento. Cuando vamos a adentrarnos un poco más específico dentro de algunos factores, se denomina que la osteochondritis disecante juvenil podría ser una patología de tipo autosómico dominante con mutaciones en un gen que codifica para la grecano, que es un glucosaminoglicano muy importante dentro del cartílago hialino. Y pues esto también se asocia a artrosis temprana, baja estatura y formas leves de displasia. También la osteochondritis disecante juvenil se correlaciona con algunas variantes anatómicas como el surco intercondilar estrecho, espinas tibiales prominentes, aumento del slope posterior, alteración en la morfología de los cóndilos femorales y un origen más posterior del ligamento cruzado posterior a nivel femoral. Esta es una diapositiva que ejemplifica lo que podría suceder o el proceso fisiopatológico a nivel de la osteochondritis disecante juvenil. Entonces lo que sucede generalmente es que hay un cierre prematuro de los vasos nutricios a nivel del cartílago epifisiario,
lo que genera una necrosis epifisiaria del cartílago que se denomina como la primera fase, también conocida como osteocondrosis latens. Entonces es lo que estamos viendo en la imagen B, hay un cierre temprano, de esos vasos nutricios en el cartílago epifisiario, como lo estamos viendo puntualmente en esta zona. Aquí vemos con color negro los vasos nutricios perfundiendo adecuadamente, pero en este punto hay un cierre prematuro que va a generar una necrosis, digamos que focal a nivel del cartílago, que se conoce como osteocondrosis latens. Seguido de este proceso, va a haber un fallo en la osificación endocontral en dicha zona, por lo tanto, pues se va a conformar un islote, que es este que estamos viendo acá, un islote de cartílago epifisiario necrótico que se va a retener dentro del hueso subcondral alrededor, y eso se conoce como osteocondrosis manifiesta. Y es básicamente, para aclararlo, es esta zona que estamos viendo acá, un islote de cartílago necrótico alrededor de todo un hueso subcondral. Posteriormente, lo que puede suceder es que si el paciente pues, no realiza ningún tipo de deporte de impacto o no tiene un contexto en el cual se pueda desarrollar esta enfermedad, pues ese islote va a quedar inmerso de todo el hueso subcondral. Sin embargo, si es un paciente que realiza deportes de contacto, deportes de pivote, deportes de salto, pues se va a manifestar eh, esa lesión, va a aumentar su tamaño y pues va a generar lo que se conoce actualmente como la osteocondritis disecante juvenil. Para realizar el diagnóstico en estos pacientes, entonces lo normal es que en un principio todos los pacientes sean asintomáticos y progresar de manera insidiosa hacia un dolor difuso con la actividad deportiva y puedan presentar síntomas mecánicos, como por ejemplo bloqueos. Sin embargo, estos síntomas mecánicos suelen ser ya en las fases terminales de la enfermedad, cuando ese fragmento de cartílago que estaba inmerso dentro del hueso subcondral se desprende y queda flotando dentro de la articulación y pueda generar síntomas mecánicos. También pueden haber puntos de dolor, edema y difusión articular, alteración de los rangos de movilidad eh, por el bloqueo articular. Hay que explorar la alineación del paciente, si es un paciente varo o un paciente valgo que puede predisponer a la aparición de una osteocondritis disecante, y evaluar lesiones asociadas. También la literatura nos describe el test de Wilson, que como lo estamos viendo en la imagen, colocamos el paciente en sedestación en la camilla con la rodilla flexionada a 90 grados. Posteriormente vamos a tomar el tobillo del paciente y vamos a generar una rotación interna de la tibia, y posteriormente le vamos a pedir al paciente que haga una extensión de la rodilla. Si el paciente refiere dolor con esta maniobra, podría hacer un test sugestivo de una osteocondritis disecante, eh, secundario a un pinzamiento que hay entre el aspecto lateral del cóndilo medial y la espina tibial, ya que pues este es el sitio, el cóndilo femoral medial es el sitio más frecuente de la osteocondritis disecante, y este test tiene un valor predictivo positivo de aproximadamente del 16%. 16%. Con respecto a las imágenes, pues va a ser el caballo de batalla inicial. Las imágenes, pues deberíamos tomar las principales proyecciones: la proyección anteroposterior, la proyección lateral y una proyección muy útil para ver estas lesiones, que va a ser la proyección en túnel. Eh, Básicamente lo que vamos a ver en las imágenes, especialmente la proyección en túnel, va a ser un área circunscrita de hueso subcondral que está separada por una línea esclerótica en forma de creciente, como lo estamos viendo en esta imagen. La radiografía nos sirve para ver el tamaño y el desplazamiento de los fragmentos, ver la madurez esquelética del paciente para determinar el tratamiento, ver el tamaño, fragmentación, límites, contorno y esclerosis de la lesión, y para hacer seguimiento de la lesión, así como del tratamiento. También tenemos la resonancia magnética. La resonancia magnética es el estudio o es el gol estándar. Es muy útil para realizar un diagnóstico temprano y un seguimiento de las lesiones en la osteocondritis disecante juvenil, pero lo más importante es para evaluar la estabilidad de la lesión y con ello definir el manejo. El término estabilidad fue inicialmente descrito para el año 1987 y básicamente hacía referencia a la integridad mecánica eh,
que tiene esta lesión a nivel subcondral. Eh, Existen algunos indicadores de inestabilidad descrito por Desemet y por colegas, y básicamente es una alta señal es una alta señal que se ve en T2 entre el hueso y el fragmento sugestivo de líquido, la presencia de quistes subcondrales y las brechas o defectos en el cartílago articular. Cuando hacemos la conglomeración y la suma de estos criterios, van a tener una sensibilidad y una especificidad variable, una sensibilidad que puede llegar a ser del 100%, eh, y una especificidad del 11%. Dentro de la resonancia magnética podemos hacer el estudio con mapeo de T2. El estudio con mapeo de T2 es un estudio bastante útil, ya que el estudio de mapeo de T2 nos ayuda a identificar qué lesiones son inestables o cuáles lesiones están en proceso de curación, y adicionalmente nos ayuda a guiar el manejo. Entonces lo que normalmente vemos en la resonancia, y es un criterio de inestabilidad, es esta hiperintensidad en T2 entre el hueso subcondral y la lesión, que es sugestivo de líquido. Eso hace referencia a lesiones inestables. Pero cuando hacemos un mapeo de T2, vamos a hacer una diferenciación por colores. Toda aquella lesión que se vea con color azul o negro, como por ejemplo los cóndilos o el plato tibial, va a hablar de que es hueso o producto de mineralización. Lo que se vea color, un contraste entre verde y rojo, hace referencia a cartílago articular y epifisiario, y lo que se vea completamente rojo hace referencia a líquido. Por lo tanto, aquí estamos viendo que en la interfase entre el cartílago y la lesión vemos color rojo, es sugestivo de líquido, por lo tanto, pues es sugestivo de una lesión inestable. Y cuando tomamos el caso de este paciente, que es un paciente que pues, tiene una lesión inestable, y lo llevamos a una artroscopia como método de tratamiento, pues efectivamente vamos a encontrar lo siguiente. Vemos una lesión que se encuentra adherida, sin embargo, cuando hacemos el examen físico de esa lesión, pues vamos a encontrar que de una vez se desprende de su lecho, correspondiendo con la imagen, hablando de una lesión inestable. La osteocondritis disecante juvenil la podemos clasificar. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis del año 2022 que básicamente buscaba describir todas las clasificaciones asociadas a la osteocondritis disecante, así como su precisión y utilidad. Finalmente, ellos tuvieron 30 estudios con 33 clasificaciones, 11 radiográficas, 13 por resonancia y 9 artroscópicas, y un total de más de 7.200 rodillas clasificadas. La utilidad de la clasificación artroscópica de ellos determinaban que fue el gol estándar para evaluar la estabilidad de la lesión y definir el tratamiento. Sin embargo, los problemas de una clasificación artroscópica pues era que es un procedimiento completamente invasivo y no puede hacer una valoración del hueso subcondral, únicamente del lecho de la lesión, y pues debería usarse siempre después de hacer una resonancia magnética. Entonces, por artroscopia, la clasificación artroscópica por excelencia eh, iba a ser la usada por el ICRS en el 21.2% de los casos, que es la que estamos viendo con el círculo más grande en color rojo. Con respecto al estudio ROC, en el año 2016, Carey y otros miembros desarrollaron otra clasificación y proponían 6 categorías: 3 de lesiones no móviles y 3 de lesiones móviles, con una confiabilidad interobservador de 0.95 y una confiabilidad intraobservador de 0.96. Esta era usada en el 7.7%, pues que a pesar que no fue la clasificación más utilizada, pues hacíamos referencia ya que el estudio ROC pues, ha sido el que más ha utilizado la literatura para describir la patología de la osteocondritis disecante juvenil. También, entonces, vamos a hablar un poco más a fondo de la clasificación del ICRS. Estas son las siglas de esta clasificación propuesta en el año 2003. Como mencionábamos, es una clasificación eh, realizada de manera artroscópica. Las lesiones tipo 1, que son las que estamos viendo con la imagen A, son lesiones estables que tienen únicamente reblandecimiento del cartílago. Las lesiones tipo 2, que es la imagen B,
son lesiones estables, sin embargo ya se ve una discontinuidad entre la lesión y el cartílago sano adyacente. Las lesiones tipo 3 son unas lesiones completas sin continuidad entre el cartílago sano y la lesión, que no se encuentra desplazada, pero que sí se encuentra como ya necrótica in situ o dead in situ. Y las tipo 4, que es la imagen D, pues ya vamos a ver una ausencia o un desplazamiento del fragmento, pues el cual ya no se encuentra en su lecho y se encuentra libre dentro de la articulación. El enfoque del tratamiento, entonces tenemos este algoritmo propuesto por el Journal del Bone and Joint Surgery. Básicamente tenemos un paciente sintomático, vamos a realizar imágenes, una imagen radiográfica y una imagen mediante resonancia. Confirmamos la presencia de una osteoconditis disecante juvenil y vamos a determinar mediante la radiografía si es un paciente con fisis abierta o con fisis cerrada. Entonces, es un paciente con una fisis abierta, vamos a darle el chance a hacer un manejo conservador, teniendo en cuenta que esa lesión tiene probabilidades de cicatrizar o de mineralizar. Y en este caso, lo que vamos a proponer al paciente es que vamos a hacer una modificación de las actividades. Vamos a restringir los deportes de pivote o de contacto. Se va a restringir el apoyo o la carga de peso a apoyo parcial, a descarga. Vamos a hacer una inmovilización con brace para descargar la articulación. Luego del seguimiento de este paciente, pues vamos a hacer un seguimiento y si evidenciamos presencia de inestabilidad, el paciente refiere bloqueo por un cuerpo libre o un fallo del tratamiento después de 3 a 6 meses de seguimiento del tratamiento no operatorio, pues será un paciente que va a requerir un manejo quirúrgico. Pero si tenemos un paciente con una osteoconditis disecante, ya tiene unas fisis cerradas y encontramos esto que hablábamos previamente, bloqueo articular, evidencia de una lesión inestable en las imágenes o falló el tratamiento conservador, pues vamos a requerir un manejo quirúrgico. Entonces, si asociado a esa lesión de la osteocondritis, encontramos que el paciente tiene una inestabilidad ligamentaria o tiene un mal alineamiento femorotibial, pues el procedimiento será no solamente hacer un tratamiento de la lesión, sino también será realizar una osteotomía para no solo tratar la consecuencia, sino también tratar la causa. Pero si el paciente es un paciente que se encuentra bien alineado, eh, no tiene inestabilidad, pero sí tiene signos tanto clínicos como imagenológicos de inestabilidad de la lesión, cuerpos libres o falló el tratamiento conservador, vamos a hacer tratamiento mediante artroscopia. Existen diferentes estrategias de tratamiento. Si son lesiones estables, podríamos únicamente hacer manejo con perforaciones para aumentar el sangrado y favorecer la cicatrización, versus hacer lesiones, tratamientos sobre lesiones inestables. Vamos a tener lesiones inestables que pueden ser tratadas mediante salvamento versus aquellas que no se pueden tratar mediante salvamento. Aquellas que vamos a hacer salvamento se puede hacer fijación interna, ya sea con estrategias biodegradables o con estrategias no biodegradables, versus si es tratamiento de, lesión, tratamiento de una lesión que no puede ser salvable. Esas lesiones que no son salvables son lesiones que son irreductibles, lesiones que son fragmentadas, tenemos que el fragmento del cartílago ya se encuentra degenerado o necrótico, o incluso pacientes en quienes falló una fijación interna, vamos a hacer lo siguiente. Si tenemos lesiones menores de 2 a 3 centímetros cuadrados, podríamos optar por una excisión del fragmento o hacer uso de OATS, versus si tenemos lesiones mayores de 2 a 3 centímetros, vamos a hacer la excisión del fragmento y asociarlo a tratamientos como tipo ASI o tipo MASI, hacer uso de fragmentos osteocondrales de tipo al injerto o hacer mosaicoplastias. Con respecto al tratamiento conservador, entonces pues depende del tamaño, la localización y la estabilidad de la lesión y la madurez esquelética. El tratamiento conservador vamos a optar por él cuando son lesiones estables, por lo general en pacientes con esqueleto inmaduro que tienen probabilidad de cicatrizar. Es el tratamiento de primera línea, como mencionaba, para lesiones estables por 3 a 6 meses, de que consta de inmovilización con brace, restringir el apoyo a una limitación parcial del mismo y restricción de la actividad, especialmente restringir deportes de pivote. El tratamiento conservador consta de 3 fases según un protocolo propuesto por Kocher. La primera fase va a ser una inmovilización por 4 a 6 semanas con apoyo parcial más muletas.
Entre la semana 6 a la 12 vamos a hacer apoyo a tolerancia sin inmovilización y vamos a hacer ejercicios para fortalecimiento de isquiotibiales y activación del cuádriceps. Y la tercera fase, cuando ya hayan signos imagenológicos de consolidación entre el tercer y cuarto mes, se puede llegar a iniciar actividad deportiva supervisada, inicialmente ejercicios de retorno deportivo restringiendo la competencia, y ya después del sexto mes se puede iniciar nuevamente la competencia deportiva. Entre el 50 y el 67% de todas las lesiones se resuelven entre el sexto al 12º mes sin ningún tipo de manejo quirúrgico. Cuando el paciente tiene signos o factores asociados a inestabilidad, la tasa de consolidación de la lesión baja, y esos factores asociados a la inestabilidad son la localización de la lesión, cuando las lesiones se encuentran en zonas patelofemoral o zonas de no apoyo, cuando el paciente se acompaña de síntomas mecánicos o cuando son lesiones de gran tamaño. Cuando hablamos de manejo quirúrgico, entonces vamos a empezar con la primera estrategia, que van a ser las microperforaciones sobre el hueso subcondral. El objetivo de estas microperforaciones va a ser romper el hueso esclerótico y promover el sangrado para favorecer la cicatrización de la lesión. Existen dos técnicas, técnicas transarticulares y técnicas retroarticulares. La técnica retroarticular, que es la que se usa con mayor frecuencia, se realiza de la siguiente manera. Entonces, lo primero que debemos hacer es hacer un planeamiento preoperatorio con una resonancia. Como lo estamos viendo en esta imagen, hacemos una visualización de la lesión en un corte sagital, evaluando su máxima extensión, y posteriormente esta imagen se sobrelapa con una imagen de radiografía y vamos a trazar tres líneas. Una primera línea que va en la cortical anterior del fémur, una segunda línea que va por todo el eje medio diaficiario del fémur, y una tercera línea que va por toda la cortical posterior del fémur, y eso nos da cuatro zonas: la zona 1, la zona 2, la zona 3 y la zona 4. Una vez determinada la localización de la lesión, esto nos va a permitir posteriormente hacer una adecuada colocación y guía para colocar clavos K de 1.6 milímetros de manera percutánea para llegar directamente a la lesión y ser mucho más objetivos con el tratamiento. Lo que nos sugiere la literatura es que uno debería hacer alrededor de 10 a 12 perforaciones alrededor de la lesión demarcada, como lo estamos viendo en esta imagen. Por último, tenemos esta imagen, que es la resolución de este caso que estamos viendo. Esta es la imagen preoperatoria y esta es la imagen de seguimiento 6 meses posterior a las microperforaciones. Este es un artículo publicado por Mithofer y colaboradores. Es una revisión sistemática publicada en el Journal del Niche Surgery. Y básicamente nos quiere hablar sobre los resultados que tienen las microfracturas. Ellos le hacen un seguimiento a los pacientes a 24 meses y encontraron que los pacientes tienen una mejoría de la función en el 75 al 100% de los pacientes, con un puntaje Leesholm de 89 más o menos 3 puntos, y un incremento en el score de Tegner del 76% más o menos 4%. A los 2 años, el seguimiento, el 67 al 80% de los pacientes bajaron su función con una tasa de revisión del 2.5 al 6%, y a los 5 años las revisiones aumentaban del 9 al 31%. Los principales desenlaces o la mejoría de los desenlaces se veía sobre todo en pacientes jóvenes, pacientes con IMC bajo y lesiones estables menores de 2 centímetros, y básicamente esto nos conglomera las indicaciones de las microfracturas para tener adecuados desenlaces. La que más nos menciona en la literatura es esta última. Las microfracturas deberían reservarse únicamente para lesiones estables menores de 2 centímetros. El siguiente punto es la fijación interna. La fijación interna ya la usamos para pacientes con lesiones inestables que se configuran menores a 2.5 centímetros. El objetivo es hacer una fijación del fragmento osteocondral en caso de inestabilidad, como mencionábamos, y lo podemos hacer mediante implantes bioabsorbibles que brindan fijación y estabilidad rotacional. Se puede hacer fijación mediante pines,
tornillos de compresión o incluso PECs elaborados con hueso esclerótico. Entonces, básicamente lo que estamos viendo en esta imagen es un paciente con una osteocondritis disecante con una lesión en la cara lateral del cóndilo femoral medial, como lo vemos en la radiografía anteroposterior y lateral, lo confirmamos en la imagen de resonancia. Posteriormente el paciente es llevado a artroscopia, se identifica la lesión inestable y se va a fijar con un implante bioabsorbible. Entonces, esto es lo que hablábamos previamente, el algoritmo de tratamiento que ya desglosamos. Y ahora vamos a enfocarnos en la parte de las lesiones inestables. Dependiendo del tamaño, pues vamos a tomar una u otra camino. Entonces, con respecto a las técnicas de salvamento, vamos a usarlo en casos de lesiones inestables que tienen un fragmento subcondral que puede estar inestable o libre, que tiene necrosis subcondral y degeneración del cartílago. Las diferentes opciones que tenemos son el ASI, que por sus siglas es implantación de condrocitos autólogos, el MASI, implantación de condrocitos autólogos inducidos por matriz, los OATS, que son trasplante osteocondral autólogo, y los OCA, que son trasplante osteocondral de aloinjerto. Lo que estamos viendo en esta imagen es lo que conocemos como una mosaicoplastia, que es la reconstrucción mediante diferentes colocación de diferentes trasplantes osteocondrales, ya sean autólogos o aloinjerto. Con respecto a los OATS, entonces fue inicialmente propuesto por Matsutsue en 1993 y se popularizó por estos autores en 1990. Se usa sobre todo para lesiones menores de 2.5 centímetros cuadrados y básicamente lo que hacemos es que nuestro injerto debe contener al menos 10 milímetros de hueso subcondral para que pueda integrarse y debe hacerse la toma mediante instrumental específico para que la lesión pueda quedar presfit o máximo 1 milímetro de profundidad. Las áreas de zona donante por lo general se encuentran en la tróclea superomedial o superolateral o en los bordes de los cóndilos. Los problemas que tiene realizar OATS pues va a ser la morbilidad del sitio donante, pues va a ser una zona que va a carecer de cartílago y pues el número de sitios donantes. Para la realización de DOATS pues no podemos realizar múltiples tomas pues, porque no vamos a dejar descubierto o desprotegido el cartílago articular. También tenemos la mosaicoplastia. Entonces estas son algunas imágenes de mosaicoplastia y básicamente cuando son lesiones mayores de 2.5 a 3 centímetros cuadrados que debemos rellenarlas con la toma de diferentes injertos de diferentes zonas y pues este es el instrumental que se utiliza para la toma de los injertos. Como mencionábamos, por lo general deben quedar aproximadamente 10 milímetros de hueso subcondral para que posteriormente se pueda integrar al sitio receptor y adicionalmente pues debe quedar press-fit dentro de la zona receptora para que posteriormente no vaya a haber un cuerpo libre interarticular. El protocolo de posoperatorio cuando realizamos una colocación de OATS, entonces el objetivo va a ser una adecuada integración del injerto, proteger el injerto frente a altas fuerzas interarticulares, proteger el injerto de las cargas axiales y restaurar la función articular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante no apoyo por 4 semanas, pero pues sí se va a permitir los arcos de movilidad activos en ese momento. Posteriormente, entre la cuarta y la sexta semana se va a hacer apoyo progresivo, ejercicios isométricos del cuádriceps y ejercicios de estiramiento para finalmente permitir el apoyo completo después de la sexta semana. Con respecto a los OCA, que hace referencia al trasplante con aloinjerto, se utiliza para efectos mayores de 3 centímetros cuadrados o en casos de revisión. Los beneficios es que evita la morbilidad del sitio donante y permite el abordaje de lesiones de mayor tamaño. Y el problema pues es que al no ser autólogo o propio del paciente, pues va a tener problemas con la incorporación del injerto, puede asociarse a transmisión de enfermedades, es de mayor costo y pues debe tener el donante adecuado para que se integre de manera adecuada el aloinjerto a la lesión que nosotros queremos tratar. Este artículo lo traemos a colación, es un artículo publicado en el año 2016 en California, Estados Unidos, elaborado por Camran y colaboradores, y básicamente lo que queremos mostrar en este artículo es el rendimiento que tiene el trasplante osteocondral con aloinjertos en 149 rodillas. Entonces básicamente lo que estamos viendo aquí
son dos principales escalas de puntuación, el IKDC y el Knee Society Score, y básicamente vemos cómo estos scores mejoran de manera significativa y estadísticamente significativa en su preoperatorio con respecto a su preoperatorio en las escalas evaluadas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, pues, como sucede también en las nitroperforaciones o en los OATS, el seguimiento, pues, a través de los años empieza siendo muy bueno, incluso en el primer año de realización oscila entre el 100%, y vemos como a los 10 años el rendimiento cae, pero pues la supervivencia de la lesión cae, pero pues se mantiene en rangos óptimos entre el 80 al 100% de supervivencia durante el seguimiento. Con respecto a los ASI, el ASI consta de dos procedimientos. Un primer procedimiento donde se realiza una artroscopia y se realiza una biopsia de los condrocitos autólogos de una zona de no apoyo para posteriormente cultivarlos por 4 a 6 semanas para finalmente hacer un segundo procedimiento quirúrgico donde vamos a realizar una artrotomía sobre la zona de la lesión. Vamos a hacer una reavivación de toda esta zona para aumentar el sangrado y favorecer el lecho donde vamos a poner nuestro cultivo de condrocitos. Posteriormente hacemos la implantación de los condrocitos y posteriormente lo recubrimos con diferentes estrategias, ya sea el recubrimiento con membranas de periósteo, recubrimiento mediante PRP o mediante otras estrategias como el Hyalofast. El rendimiento del ASI, entonces tenemos este artículo, es una serie de casos de 59 pacientes, 67 lesiones llevadas a ASI. Lo que ellos evaluaron los desenlaces medidos por la escala del COS, el Tegner y el LISOM y la necesidad de cirugías posteriores. El 93% de los pacientes y 61% de las lesiones fueron estudiadas con una media de seguimiento de 19 años. Y los resultados fueron los siguientes. El 62% de los pacientes retornó a su nivel de actividad previo. El KOS oscilaba entre excelente y aceptable en el 69% de los pacientes. El 85% de los pacientes se harían nuevamente ese procedimiento en caso de requerirlo, y con respecto a los desenlaces no tan buenos, el 3% de los pacientes requirieron un reemplazo total de rodilla, 3% una osteotomía y el 13% revisión del ASI. Ellos finalmente concluyen la sobrevida que ellos encontraron con el ASI para el manejo de estas lesiones, que realmente pues fue muy bueno. El 82% tiene una sobrevida a 20 años de seguimiento. Estos son entonces la conclusión que nos propone el Journal del Bone and Joint Surgery con respecto al tratamiento de estas lesiones. Nos vamos a quedar con las recomendaciones tipo A y las tipo B. Entonces, lo primero es que la osteocondritis discante juvenil ocurre principalmente en población pediátrica activa. Por lo general afecta con mayor frecuencia la rodilla, seguido del tobillo eh, y el codo. La otra recomendación tipo A es que el diagnóstico debe estar basado en la historia clínica, el examen físico, las radiografías y la resonancia. Y la tercera recomendación tipo A, que pues es de alta evidencia, eh, es que existen diferentes sistemas de clasificación que nos van a permitir hacer un manejo multimodal y un manejo enfocado en el tratamiento de los pacientes. Ellos en esta tabla no nos hablan de recomendaciones específicas con respecto al tratamiento. Sin embargo, debemos enfocarnos en el algoritmo que nos propone el Journal del Bone and Joint Surgery, de básicamente cómo hacerle el tratamiento a los pacientes según la estabilidad de la lesión, la madurez esquelética y la clasificación de las mismas. Muchas gracias.